21:32, te lo contábamos cuando abríamos el programa. Él es economista y político, actual director del Banco de la Nación Argentina. Antes fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Unidad Popular. Es dirigente nacional de la Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Y nos damos el gusto de que esté aquí presente en el piso de Radio con vos. Claudio Lozano, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. No, un placer y además tuvimos suerte el día que venís, ¿no? Porque hay un montón de novedades, hay un montón de cuestiones. Yo tengo tantas cosas para hablar con vos que me quise ordenar y me hice un machete. Bueno. La economía argentina, la salida de Guzmán, la llegada de Batakis. ¿Dónde estamos parados? Mirá, mi impresión es que la estrategia económica que siguió el gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, en el marco del Ministerio de Guzmán, fue una estrategia que no pudo resolver adecuadamente los dos grandes problemas que tenía que afrontar la Argentina. Uno era la problemática inflacionaria, que se recibió, ya la teníamos en el propio final de la experiencia de Macri, recordemos 56% de inflación aproximadamente. Y segundo, el otro límite para la gestión de la economía era la problemática del endeudamiento y particularmente el endeudamiento con el fondo. Digo particularmente esto porque la discusión con el fondo supone no solo una discusión de cómo devuelvo un crédito, sino que lo que pone en juego es la capacidad soberana de decidir sobre tu política económica. Bien. El fondo te interviene en la decisión. Había que resolver esas dos cuestiones para permitir un proceso de recuperación de la economía argentina que tuviera las condiciones que necesitaba el Frente de Todos por lo que políticamente representa. El Frente de Todos no vino a mantener la situación que existía, sino que vino a tratar de recomponer las condiciones de vida de la población sobre la base de terminar con el esquema de políticas propias del neoliberalismo. Bien. Bueno, digamos, el Frente de Todos, en una idea, en mi opinión, equivocada, que es el tema de voy a tratar de tener un diálogo con los factores de poder, llámese organismos multilaterales como el fondo, llámese acreedores, llámese formadores de precios. En ese diálogo voy a tratar de encontrar la solución. ¿Por qué? Porque si dialogo y de alguna manera abro expectativas positivas de estos actores, y estos actores van a tener un comportamiento adecuado. Error total. El resultado fue que los formadores de precios no aceptaron nunca ninguna de las pautas del gobierno nacional, no solo que no las aceptaron, sino, bueno, ellos decidieron no aceptarla, el gobierno nunca modificó su criterio, nunca avanzó utilizando el poder político institucional que todo Estado tiene para establecer mecanismos de disciplina en los mercados. Eso, bien. Acá hay una ley de abastecimiento que no se aplica, acá hay una ley de góndolas que no se aplica, acá hay una discusión sobre la competencia en los mercados que tampoco se aplica. Digo, todo este paquete de posibilidades y las que se podrían agregar, digamos, como política nueva del gobierno, acá no ocurrió nada con ese tema, y ese tema, ¿qué hizo? La evolución de los precios impidió la recomposición del poder adquisitivo de la población. Te diría más, en el contexto de la recuperación que vivió la economía argentina, porque la economía argentina no podía no recuperarse, porque estaba parada, primero parada por Macri, luego por la cuarentena, en un contexto mundial donde tenía muy buenos precios internacionales, y al estar parado tenés capacidad ociosa, o sea que podés recuperarte rápidamente. Bueno, la Argentina se recuperó. El problema es que al recuperarse en un contexto de inflación y de ajuste fiscal recomendado por el fondo, que es lo que Guzmán terminó comprando, en ese contexto la recuperación se dio en un contexto de ampliación de la desigualdad en la distribución del ingreso, donde, del mismo modo que creció el producto 10 puntos,
cayó la participación de los trabajadores en general sobre los ingresos en aproximadamente 10 puntos y el excedente empresario, concentrado en muy pocas empresas, aumentó 13 puntos en el conjunto del periodo que va desde medio del 2020 para acá. Consecuencia, recuperación desigual. Prácticamente esto no tuvo impacto en la pobreza, al contrario, la pobreza termina estando por encima de lo que la dejó Macri, y el resultado es la pérdida de 5 millones de votos en la elección del 2021. No contexto con esto, Guzmán redobla la apuesta y profundiza el acuerdo con el fondo, eso rompe la orgánica del frente. Totalmente. Además, durante estos 2 años y medio se acumularon saldos en dólares que no fueron cuidados, se dilapidaron, con lo cual se termina con un frente que llega sin reservas, con un Estado endeudado en pesos con los actores más importantes del capital en la Argentina y con un frente de todos debilitado porque perdió la mayoría electoral, perdió 5 millones de votos. Y además hubo en la votación del acuerdo con el fondo ya una ruptura de la orgánica del frente. Esas dos cosas, pérdida de votantes y ruptura orgánica, hace del frente una situación ya políticamente complicada, que es el debilitamiento político que el gobierno tiene hoy, y frente a lo cual lo que hay es una operatoria del poder tendiente a lograr más y más y más, que es lo que lamentablemente uno percibe, en donde, por un lado, se dice no voy a ceder a la devaluación, y lo que ha trascendido hasta acá, en la información que hemos recibido, es una devaluación encubierta. El Banco Central creó un nuevo tipo de cambio para que los productores de soja vendan la cosecha. Esto es bastante preliminar, pero es lo que está circulando ahora, digamos, en todos los portales. En principio, ese nuevo tipo de cambio es una devaluación que termina afectando los precios internos, y aparte una devaluación innecesaria, porque los señores estos a los que se les reconoce este premio por el apriete que vienen realizando, primero, tienen buenos precios internacionales. Segundo, el dólar de la Argentina, el tipo de cambio, el oficial, no está retrasado. Tercero, tienen inversiones que actúan como seguro de cambio. Tienen el dólar chacarero, y tienen también los títulos del Estado que se ajustan por tipo de cambio, donde cambian, ponen los dólares, le dan los pesos y los colocan y quedan a resguardo de una eventual devaluación. Claro. Si se devalúa, ellos se les incrementa igual en el mismo nivel. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que estén haciendo lo que están haciendo. Es una cosa estrictamente política que busca un nuevo ajuste distributivo en contra del conjunto de la sociedad vía una devaluación que lamentablemente, esto teóricamente es un periodo de tiempo acotado para que liquiden hasta el 31 de agosto, pero es ya empezar a bordear el tema de devaluar. Bien, estamos hablando con Claudio Lozano, él es director del Banco de la Nación Argentina. Lo contabas vos, Claudio, sin reservas, con este mundo de inflación post-pandemia y guerra, con el FMI del otro lado ahí apretando, con una desconfianza a nivel Dios. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que entender es que ha habido un fracaso político. El Frente ha tenido un proceso de deterioro político muy importante, y para poder encarar una etapa distinta, que era lo importante, que es lo bueno que implicaba la salida de Guzmán. Nunca la salida de un ministro de Economía es buena, porque lo que hace es generar complicaciones, incertidumbres, que la termina pagando la gente. Pero la verdad es que la única cosa positiva que había allí es que existía la posibilidad de volver a convocar al Frente. Porque el problema acá es que los principales actores sociales y referentes de esos actores sociales, sindicales, territoriales, de pequeña y mediana empresa, del movimiento de derechos humanos y demás, estaban, que son los que acompañaron la experiencia del Frente de Todos, además de los partidos que lo integran, han estado afuera de las decisiones. Entonces, lo que vos tenías que volver a hacer es, hasta acá llegamos, esto no ha dado resultado,
vamos a replantear el rumbo y para eso tenés que volver a convocar a esa fuerza para tener un empoderamiento de la gestión que permita que el presidente Alberto Fernández pueda encarar una etapa distinta. Ahora, en lugar de hacer esto, lo que hemos tenido... Digo, y esto quiero ser claro, no lo resuelve una conversación o una cena entre Alberto Fernández y Cristina, o que si se suma Massa después, no. Acá tiene que haber una mesa política del Frente, que es lo que nunca existió. El principal problema político del Frente de Todos ha sido que fue un interesante acuerdo electoral, pero que jamás se transformó en una discusión política más profunda. Claudio, con esto que estás describiendo... Digo, ¿crees que hay volumen político? ¿Hay espacio para discutir estas políticas dentro del Frente de Todos de cara al 2023? Mirá, espacio hay. Yo creo que el Frente o el gobierno vuelve a convocar al Frente o el Frente se va a convocar por fuera del gobierno. No hay muchas alternativas. Si el gobierno sigue teniendo un rumbo que deja fuera a las mayorías de las populares, que son las que expresamos para poder darle perspectiva y solución a la herencia recibida, y en donde las políticas que el Frente termina teniendo hoy se van pareciendo cada vez más a lo recibido, porque el apriete del fondo con el ajuste el ajuste sobre las cuentas públicas, el congelamiento de las vacantes y toda la lógica ya conocida, bueno, está haciendo que las diferencias respecto a lo que existió cada vez haya que hurgarlas con mayor profundidad. Claro. Para eso me parece que acá o hay una apertura de cabeza y entender el nivel de debilitamiento en el que se ha ingresado para replantear el rumbo, o habrá que conformar el espacio del Frente. Naturalmente ese espacio que el Frente de Todos expresó se va a expresar también. Y la verdad que lo grave acá es que la gestión del Frente de Todos no puede ser la excusa del retorno del pasado, del retorno de lo que nos trajo a niveles de sobreendeudamiento, deterioro social y devastación productiva como tuvimos en la experiencia del macrismo. La lógica es que encontremos la manera de decir puede haber un futuro distinto para la Argentina. Eso es lo que hay que construir más temprano que tarde. O con el gobierno o sin el gobierno, pero hay que hacerlo. Clarísimo, te lo está contando Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina. Claudio, ¿te quedás un ratito más? Hacemos una pausa chiquita y volvemos con 2 o 3 preguntas si nos permitís. ¿Cómo no? Sergio Rosso, hasta las 10, Radio con Vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Estamos charlando con Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina. Tiene la gentileza de quedarse un ratito más, no queremos abusar de tu buena voluntad. La verdad que todos los datos que das son bastante desalentadores, pero reales, obviamente. La ministra Batakis dice, o reiteró hoy desde Estados Unidos, que no vamos a gastar más de lo que tenemos. ¿Qué interpretación haces? Bueno, eso quiere decir déficit cero. La experiencia del déficit cero en la Argentina ha sido lamentable. Es la experiencia del final de Caballo y de la convertibilidad. Es la experiencia del final de Macri. Digo, la verdad es que la idea de déficit cero en una economía que todavía no ha terminado de recuperarse, que todavía tiene capacidad productiva ociosa, es una tontería, no tiene sentido. Distinto es que vos trates de que el gasto público tenga la direccionalidad que corresponde e impacte positivamente en la actividad económica y cuides que no produzca otro tipo de problemas. Acá el problema que ha fracasado no es que el Estado gaste, lo que ha fracasado es no disciplinar el comportamiento de los precios. Claro. Esa es la discusión. Y no disciplinar el comportamiento de quienes manejan los dólares en la Argentina, que esto tiene que ver con 2 cosas. Cómo ingresan los dólares, qué capacidad de control tengo yo sobre esto y cómo establezco yo los mecanismos de uso de las divisas, que claramente se han dilapidado, permitiendo el uso por parte de grandes grupos empresarios que tienen muchos dólares propios con los que afrontar sus problemas y que no tienen por qué vendérselos el Banco Central. Quiero hacerse una aclaración, sí, porque yo ocupo una de los de las direcciones del Banco Nación, soy director del Banco Nación, pero digo, cuando estoy hablando aquí, estoy hablando como presidente de Unidad Popular, que es una de las fuerzas que integra el Frente. Si hablamos del Banco, hablamos del Banco, pero digo,
cuando estoy hablando de la gestión del gobierno, estoy hablando como una de las fuerzas que integra el Frente de Todos, que además, como toda la fuerza, tiene derecho a expresar sus opiniones. Pero absolutamente, además es una coalición. Que haya casi nada de reservas en el Banco Central, ¿es solo culpa de Macri o hay algunos errores propios? No. Nosotros tenemos, digamos, a eso me refería. Argentina tuvo durante el año 2020 y 2021, y lo que va del 2022, una diferencia positiva en sus cuentas comerciales con el mundo. En total habremos acumulado unos 32.000 millones de dólares. Entonces digo, lo que pasa es que esos dólares tuvieron primero un destino de pago de deuda, como por ejemplo una de las cosas que desde mi punto de vista se hicieron de manera incorrecta fue en un contexto donde el propio Macri había defolteado la deuda y había dejado de pagar. La decisión del ministro Guzmán fue, bueno, yo voy a pagar para establecer una relación armónica con los acreedores y con el fondo. Cuando la verdad, el punto lógico del deudor acorralado es, yo no tengo con qué, me siento a conversar sobre este tema. Además, máxime, cuando se trataba de una deuda que tenía niveles de vicio, de legalidad, y era profundamente ilegítima, y teníamos todos los elementos, desde la legalidad argentina y desde la legalidad internacional, para cuestionarla. Esto es lo que no se utilizó, y esto es lo que es imperdonable, porque transformamos el problema de una deuda que había que impugnar y que teníamos todas las cartas para hacerlo, en blanquear esa deuda, porque lo que nos dan es otra, igual, para blanquear la anterior, que estaba viciada de nulidad, y en segundo lugar, comprarnos como consecuencia de eso, en lugar del tiempo que hubiéramos necesitado, una fiscalización permanente de nuestra política económica, revisiones trimestrales, falta de autonomía en las decisiones. Digo, no tiene lógica. Esta era una deuda ilegítima y resulta que tengo que comerme, que me controles, claro, y además que te blanquee los problemas que vos generaste, porque el fondo fue corresponsable. Absolutamente, de ese absolutamente. Problema. Y el otro tema también fue que los grandes grupos empresarios en realidad cancelaron de manera anticipada deudas, en muchos casos deudas con sus casas matrices, deuda intraempresas, y para eso le pedían dólares al Banco Central, y el Banco Central se las daba cuando eran en general grupos empresarios locales o extranjeros que durante toda la etapa de Macri forman parte de la lista de los que sacaron dólares al exterior, que tenían dólares para afrontar los pagos que decían que tenían que afrontar, más allá de que en algunos casos eran deudas dibujadas de la subsidiaria local con la matriz. Así que en realidad no tenemos los dólares porque no se cuidaron adecuadamente. Bien. Claudio, muchísimas gracias. El tiempo es tirano, se nos fue el programa. Es un placer, en serio, que te hayas tomado la molestia de venir acá al piso y, bueno, toda tu generosidad de explicarnos, como siempre lo haces, la economía tan simple, que parece simple, pero que es dificilísima. Yo no soy especialista en economía, ni mucho menos, y es un placer haberte y hay quien decía que en realidad la economía es más fácil de lo que parece. Cuando te la hacen difícil es porque te están ocultando algo. Uy, qué bueno eso. No, gracias a ustedes por invitarme. Economista, político, actual director del Banco de la Nación Argentina, antes fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del partido Unidad Popular, es dirigente nacional de Unidad Popular. Claudio Lozano, aquí en Va por Vos.